vamos a hablar shock. Toda una cosita. Yo debo reconocer, y hoy lo hablaba con el jefe del servicio de cirugía del Hospital Regional de Salto. Sí, viste, yo es muy obediente, yo. Y él cambia de color. Yo hablaba con el jefe de cirugía del Hospital Regional de Salto, y la verdad que yo aprendí a identificar un shock y entender lo que era un shock y darme cuenta de la gravedad clínica de un shock cuando empecé a hacer puerta de emergencia y empecé a ver los shocks. Primero que nada, vamos a hablar que si viene un paciente al servicio de emergencias, si nosotros tenemos que hacer una valoración rápida, como si fuera un TEP, como el triángulo de evaluación primaria, así en pediatría, en adultos, si bien no se hace, tenemos que desarrollar eso que llamamos ojo clínico. Entonces, nosotros tenemos que ver algunas cosas grandes, como son los signos vitales. Y dentro de esos signos vitales también tenemos que ver cómo está la hemodinámica del paciente. ¿El paciente está hemodinámicamente estable, hemodinámicamente inestable o está en shock? Que implica un riesgo inminente para la vida, pero reversible. Entonces, es una situación clínica, es una entidad clínica muy grave que tenemos que manejar, ver qué tipo de shock es. Hay un manejo general para todos los tipos de shock y después que identificamos de qué tipo de shock estamos tratando, tenemos manejos específicos que los vamos a ir viendo. Y bueno, vamos a ir hablando un poco de todo eso, ¿está? De qué es el shock, cómo lo definimos, cuáles tipos de hay, cómo lo... A ver, yo pensaba que el shock séptico era shock séptico en sí mismo y está dentro de los distributivos. Entonces también esas clasificaciones está buena y las tenemos que manejar y son de las cosas que te van a preguntar. Entonces, el Bachelor Tint, Jonathan Delgado soy yo, me dicen Johnny, pero me llaman Damian, así que tengo una crisis de identidad del carajo, mi psiquiatra está haciendo millonada de plata conmigo. Mentira, no le pago un choto. Entonces, y acá va a haber un montón de texto. ¿Por qué esta diapositiva está en blanco y no tiene este fondo? No sé, porque es re lindo y se lo puse 10.000 millones de veces, pero no lo quiso agarrar. Entonces, vamos a definir el shock como una situación clínica en la que se produce un fallo del sistema circulatorio. Entonces, lo principal es que hay una falla del sistema circulatorio con la consiguiente falta de perfusión tisular. Por lo tanto, hay una inadecuada oxigenación, no llega sangre, por lo tanto, no llega oxígeno a los tejidos, y por lo tanto tampoco nutrientes de las células de los diferentes tejidos del organismo. Supone una amenaza para la vida, ya lo dije yo, que será dependiente directamente del tiempo de actuación, pues los efectos del shock son inicialmente reversibles, pero si las causas se mantienen, pueden progresar a una situación de fallo multiorgánico reversible y fallecimiento del paciente. Clásicamente se han definido 4 tipos de shocks en función de su etiopatogenia. Entonces, tenemos 4 tipos de shock cuando nos preguntan la etiopatogenia. Las causas de shock son 4. Después las vamos a analizar y dentro de esos tipos de shock hay otros distintos tipos de shock. Así nos vamos organizando de lo más grande a lo más chico. En un mismo paciente pueden estar presentes más de uno, por supuesto, porque puede ser un paciente que esté escéptico, pero que a su vez esté hipovolémico, que en teoría es distributivo, pero que también esté hipovolémico, o un paciente que tenga un taponamiento cardíaco, que tiene un shock cardiogénico, pero a su vez está sangrando y tiene un shock hipovolémico. Entonces tiene un shock obstructivo y tiene un shock hipovolémico. Tiene 2 tipos de shock distintos, entonces podemos resolverlo uno, pero va a seguir chocado por el otro. Hay una pérdida de la función de bomba. Me saltó conexión inestable, si se llega a cortar vos me avisás. ¿Se escucha bien? ¿No? Bueno, menos mal, porque no tengo ganas de repetir nada. Sí, se escucha bien. Poquito se corta nomás. No, está, poca cosa. Que lean. Arrimado. Entonces son hipovolémico, distributivo, cardiogénico y obstructivo. El manejo de una situación de shock debe ir dirigido al mantenimiento de las constantes vitales del individuo mediante la administración de drogas vasoactivas como dopamina, dobutamina y noradrenalina, norepinefrina, dicen en Grey's Anatomy. Y esto es Uruguay. Torta frita, chorolo. Boludeces no, negro rada acá. No. Me pongo loco. Y reposición de fluidos, en tanto se procede lo antes posible a un tratamiento, si fuera posible, etiológico del cuadro. Para eso tenemos que identificar
la etiopatogenia del cuadro. Pero así, ahí lo que nos está diciendo igual que el manejo inicial del shock, en principio, es pero recagarlo a volumen y ponerle drogas vasopresoras o vasoactivas. Pero vamos a ver, tipo las drogas, porque está, bueno, nada, Lisa, pásame las drogas. Entonces, el shock es un síndrome clínico, y ahí sí, no se come el tilde y es síndrome clínico que se caracteriza por la incapacidad del corazón y o de la circulación periférica para mantener la perfusión adecuada de los órganos vitales. ¿Y por qué es esta aclaración? Porque, por ejemplo, en el taponamiento cardíaco, que es un shock obstructivo, es debido a la pérdida de la función de bomba del corazón, mientras que en el hipovolémico es debido a que se reduce la volemia, entonces no llega, hay una hipoperfusión, ¿está? Entonces, bien sea, me estaría levantando de la siesta hasta ahora, ingratos, para que vean. Ah, tremendo sorete, tío. Entonces, bien por bajo flujo sanguíneo o bien por una distribución irregular de este. Ah, eso puede ser cuando se está en un tercer espacio. Independientemente de la causa, el desbalance entre el aporte y las necesidades titulares de oxígeno y sustratos produce disfunción celular. Si esta situación persiste, se acaba produciendo una ilusión celular irreversible. Se trata, por tanto, de un proceso progresivo con mayor o menor velocidad de implantación. Es un concepto que contrasta con el significado real del vocablo choque, que tiene un sentido de acontecimiento imprevisto o súbito. Me la soba. Se ha dividido en 4 grandes grupos atendiendo a su fisiopatología: cardiogénico, hipovolémico, distributivo y obstructivo, o de barrera. El de barrera nada obstructivo. Esta clasificación, aunque incompleta, me la soba es la que vamos a usar, da una visión simplificada, sencilla y didáctica, que es lo que nos interesa, de los mecanismos que ocurren en los diferentes tipos de shock. La fisiopatología, que los estudian los fisiopatólogos, ¿tá? Que no me rompan las pelotas, yo tengo que salvar vidas, ¿tá? Yo estoy salvando vidas, no escribiendo libritos. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a ver, en cuanto a la afectación del continente o del contenido, tenemos el shock hipovolémico. Los vamos a ir presentando de a uno ahora. Va a pasar primero el shock hipovolémico. Se produce en esta situación una disminución real del volumen circulante, la hipovolemia. Para que veas, viste, que yo todas las huevadas que digo igual, las diapositivas las repiten. Así que, o también las escribo a las huevadas, o de donde sacó la fuente, viste, como que la leo y algo me queda, y algo de esto estudié. Yo para que veas que te estoy robando la plata, pero con criterio. Tampoco que te estoy robando así tan descaradamente. O sea, por favor, chicos. En fin. No, mentira, mentira. Hago esto hace más de 10 años. Podés confiar en mí. No les preguntes a los contactos que te pasé de referencia. Por favor, no les preguntes. Será solo para que tengas números de teléfono. ¿Ah? En fin, sigamos. Está medio tristongo, mi gatito. No sé qué le pasa. No sé qué te pasa hoy. Yo estoy como muy arriba. Es la canaria amarilla. Es que tengo sueños, si no nos dormimos. Bien. Esta hipovolemia puede ser de origen hemorrágico, por pérdida súbita y repentina de grandes cantidades de sangre, generalmente pérdidas superiores a 2 litros y medio. Entonces, para chocarse, una persona tiene que perder unos 2 litros o 2 litros y medio. ¿Tá? Y la volemia total de un ser humano adulto, de unos 70 kilogramos, ¿cuánto es? Aproximadamente. 5 es el límite inferior. ¿Hasta cuánto? ¿Entre 5 y cuánto? ¿Y 6? Y 7. Entre 5 y 7 ¿Y es la 7? volemia de un individuo. Así que si pierde, me tiene que tener una volemia, sí, es casi 50%, del 30 al 50% de la volemia. ¿Ah? Una fractura de cadera, por ejemplo, pero no te estoy hablando de fractura de cadera, una fractura de pelvis, ¿ah? Perdés el 30% de la volemia, te chocás, se te muere. ¿Ah? Entonces, siempre fijar la cadera en los politraumatizados, cosa que no se hace nunca, y siempre RX de cadera. ¿Pero para qué? O bien por pérdida de volumen plasmático sin pérdida de sangre. Esto puede ocurrir en pacientes que han sufrido una peritonitis, en donde se da el tercer espacio, una sepsis, donde se produjo una alteración de la permeabilidad capilar o en grandes quemados. Una tercera situación sería aquella desencadenada en grandes quemados se da por deshidratación. Sería por la pérdida de aguas y electrolitos, como podría ocurrir ante la presencia de una diaforesis excesiva, vómitos incoercibles, diarreas ante el uso de dosis altas y continuadas de diuréticos. Sí, esto también pasa, pero está. Luego tenemos el shock distributivo, también denominado vasopléjico, en el que se produce una dilatación vascular excesiva y patológica que impide un adecuado aporte vascular.
Es el mismo mecanismo que podría acontecer en una septicemia, un shock anafiláctico o bien un shock neurogénico. ¿Ah? Este es el shock distributivo, que es por vasoplegia. ¿Ah? Lo que sucede es eso, la dilatación vascular excesiva y patológica. No hay un adecuado aporte vascular. ¿Ah? Entonces, el shock cardiogénico, que es la afectación de la función de bomba del corazón, en este caso lo que se produce es un fracaso del corazón como bomba en su labor de inyectar sangre al resto del organismo, se produce una pérdida de la función contráctil del miocardio. ¿Ah? Esto que es rarísimo, pero la otra vez me vino un paciente que no sabíamos cómo entrarle, pero hicimos soporte vital hasta que llegó a CTI. En CTI continuó con el soporte vital hasta que pudieron dar con el diagnóstico. Era una amiloidosis. Está rarísimo. Pero bueno, el don es el verdulero de la esquina encima. Una amiloidosis. Nada, el tipo llegó caminando, riéndose, haciendo chistes. En 2 horas lo teníamos intubado con una frecuencia que oscilaba entre 270 y 50, o a veces 30, y una saturación que de 98, 99, 100 nos bajaba a 60. Y yo, que era el que estaba buceando, imagínate que estaba contento como la mierda, ¿no? Se produce una pérdida de la función contráctil del miocardio, se puede presentar en episodios de infarto agudo del miocardio, en situaciones de insuficiencia cardíaca grave de cualquier etiología, tras cirugía cardíaca que implique una lesión miocárdica, o bien ante el mal funcionamiento cardíaco debido a factores mecánicos que desencadenen en una situación de sobrecarga sistólica o diastólica grave, como puede ocurrir en lesiones. Para que voy a apagar la cámara, pues Santino viene con toda la comida y yo acá grabando, y tipo, no da, no da, no da. Gracias. Igual, ¿qué es eso? ¿Crema? Sí, es chocolate, ya sé, pero ya con mi pila de chocolate, eso va a quedar para mañana. Entonces, volviendo, prioridad es la comida, sigamos con estos estudios. Em, Estamos en la cirugía cardíaca que implica una lesión miocárdica, o bien ante el mal funcionamiento cardíaco debido a factores mecánicos que desencadenen a situaciones de sobrecarga sistólica o diastólica grave, como puede ocurrir en lesiones valvulares, como insuficiencia aórtica o mitrales agudas, rotura del tabique interventricular, ahí cagó fuego ese señor. O bien ante trastornos severos del ritmo y de la frecuencia. ¿Ah? Para que ponga una vuelta. Juliana, ¿por qué vos sacaste tu cámara? Juliana, ¿por qué sacaste la cámara? No, ¿por qué le vas a poner eso para brisa? Ay, sí. Quiero ver cuando te hablo. ¿Ah? El Santino, vos se cuenta que el Santino es un fantasma que va y viene, que aparece, desaparece ahí en el fondo. Tenemos tantos fantasmas acá. Tenemos una amiga, te juro, mujer, 30 años, pelo negro, bien blanca, se viste de blanca. No sé si es soltera, no le pregunté, boludo. Cuando la vea le pregunto, che, escuchá, dice Santino si sos soltera. Igual vos tenés novia y esto está quedando grabado y va a subirse a redes sociales, así que vos ves y se está apareciendo tu cara y vos estás preguntando por mujeres solteras. Yo no quiero hacer relajo, pero ¿viste? Después se lo voy a mandar a tu novia. El peor compañero de cuarto del universo. Entonces, rotura del tabique interventricular, que como decíamos, este ser humano cagó fuego. ¿Ah? Se le rompe el tabique interventricular. O bien, bueno, es un shunt. Va a desaturar. Listo, chao. Capaz que en una de esas lo puede llevar. O bien ante trastornos severos del ritmo y de la frecuencia. Arritmias, taquiarritmias, sobradiarritmias graves. Arritmia es cualquier trastorno en la conductividad eléctrica del corazón que determina una frecuencia cardíaca por fuera de los parámetros de normalidad para un adulto, que son entre 60 y 100 ciclos por minuto, o hasta una bradicardia fisiológica en deportistas intensos, ya de hasta 40 ciclos por minuto, ya que el gasto cardíaco, entendido como la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, se ve compensado por esa disminución de la frecuencia cardíaca a expensas de un aumento del volumen de eyección del ventrículo izquierdo, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, más conocida como la FEBI. Estornudás de vuelta y te retirás de mi clase. Era tos igual, así que podés tosar tranquila. ¿Serás, peleadora? ¿Cómo me hiciste el ademán ahí, como que seguías estornudando? Igual era chiste. Pero te vas de mi clase. No.
Entonces, pará, no, déjame ser serio, no me distraigas. Que hoy yo estaba siendo serio. Pasa que si no lo hago así, esto se nos va a hacer insoportable, porque a mí me encanta Shock, pero Pero sí, es una es embole. largo, no es hermoso, pero es largo. Entonces, eso, las arritmias son esos, está bueno que vos manejes la formulita del gasto cardíaco y cómo se compensa, y las bradicardias fisiológicas, si te dicen deportista extenso, y te dice que tiene una frecuencia de 50, bueno, vos no decís que está bradicárdico, decís que tiene una bradicardia fisiológica que se compensa por una hipertrofia ventricular sin pérdida de la capacidad volumétrica, lo que genera una fracción de eyección mayor del ventrículo izquierdo, ¿está? Y bueno, las bradicardias son la disminución de la frecuencia cardíaca y las taquicardias es el aumento de la frecuencia cardíaca. Los mecanismos fisiopatológicos finales serían una disminución de la descarga sistólica, una disminución del llenado diastólico y o alteraciones del ritmo o de la frecuencia cardíaca, o sea que disminuye o la precarga o la poscarga o hay alteraciones del ritmo, ¿tá? Y estas alteraciones de la precarga o la poscarga pueden ser a expensas de valvulopatías o miocardiopatías. Y para que ahora faltaría el obstructivo. El obstructivo, toda aquella situación que actúe impidiendo una normal eyección cardíaca, como puede suceder en cuadros de embolismo pulmonar, taponamiento cardíaco. Ojo, siempre pensar en taponamiento cardíaco frente a un trauma cerrado de tórax. ¿Y qué tenemos que ver ahí? La tríada de Beck. Ruidos cardíacos alejados, ingurgitación yugular e hipotensión. Y después vamos a ver un patrón electrocardiográfico que va a ser alternante en los complejos QRS normales, complejos chiquitos, complejos normales, complejos chiquitos. ¿Ah? Pero bueno, eso no importa, lo vas a estudiar más en medicina interna. Pero para que lo tengas ahí. Y el diagnóstico es ecocardiográfico, sobre todo una ventana subsifoidea, una ventana hepática. Lo que pasa es que me encanta taponamiento y lo tuve que presentar al jefe de cirugía del hospital policial y me salió tanto, tan lindo que está. Taponamiento cardíaco. Aneurisma disecante de aorta, que besitos a esa persona. Hay gente que se salva, hay gente que no. Me acuerdo de una situación también, hermosa situación, no me pasó a mí, le pasó a un colega de que le estaban haciendo un ecodoppler a una paciente que su hemodinamia, como te dije, hay 3 estados de hemodinamia, su hemodinamia se estaba inestabilizando en su cara, llamaron, tenían un ecofast, hicieron una especie de ecodoppler, si se quiere, de carótidas y se vio que tenían las carótidas disecadas. En realidad no, ya llegó el ecocardiografista, le estaba haciendo el ecodoppler. Llaman al cirujano vascular y le dicen, mirá, tiene una disección de las carótidas. La tipa presente, viva, estable, Glasgow 15, ¿no? El cirujano vascular, la respuesta fue, bueno, esa mujer está muerta, solo que todavía no pasó. ¿Ah? La cara fue mi tutor, después un gran compañero de trabajo, lo aprecio Pilar, fue como, ¡pah! ¿Ah? Es medio heavy, ¿ah? O sea, esa persona estaba muerta, o sea, estaba viva, pero estaba muerta, o sea, no había nada que hacer, se iba a morir. Todos sabían que se iba a morir, yo estaba con otro paciente, todos sabían que se iba a morir, menos esa persona que, nada, yo creo que si bien está el derecho a la información, yo como docente de bioética lo tengo muy presente, me parece que en esa situación lo mejor que puedes hacer por esa persona es dejarla ir sin ningún dolor, darle morfina, propofol, asegurar la vía aérea, hacer soporte vital hasta que termine de suceder. Lo que va a suceder, que va a hacer que se disequen las carótidas, va a haber una hiperperfusión cerebral y va a morir. ¿Ah? Cosas hermosas de la carrera. Nada, hay que estar preparado. A ver, quien elige esta carrera tiene que estar preparado para estas cosas. Chao. La gente se muere, no se te muere. Me lo dijo una profesora en primero y fue de las mejores frases que me dijeron en toda la carrera. La gente se muere. ¿Ah? Y nosotros podemos hacer todo lo posible para evitar que eso pase o que si va a pasar, pasen las mejores condiciones y las condiciones más dignas posibles.
Perdón, me sale el bioticista. Volviendo a un aneurisma disecante aorta, o bien en situaciones de disfunción de prótesis cardíacas. Vos si querés yo te leo las diapositivas nomás. Si querés yo te sigo haciendo tipo los cuentitos y como los interludios como para relajar. Aparte me parece que los cuentitos están buenos y nos dan como una clínica, nos dan como una aplicación clínica o una forma de verlo distinto, pero realmente leerlo para mí era tipo, ¿qué carajos me están diciendo? No entiendo un choto. Y cuando lo empecé a ver en pacientes lo empecé a entender. ¿Ah? Este, disfunción de prótesis cardíacas como trombogénicas, obstrucción de venas em, o obstrucción venosas, ahí reacte como mi cara, obstrucción venosa de importantes venas, como las venas cavas, neumotórax, en determinados casos, mixomas auriculares que se comportan como muy trombogénicos. Nada, acá lo importante es eso, que se forman un trombo y chau. Fisiopatológicamente se produciría una obstrucción de la eyección del ventrículo, acompañando la mayoría de las veces de una obstrucción al llenado ventricular. Básicamente eso, lo que sucede es se pierde la función de bomba del corazón. Entonces, este cuadrito está bueno, esta tabla está buena, nos muestra los tipos de shock y nos muestra los distintos parámetros hemodinámicos que se pueden alterar en los distintos tipos de shock. Por ejemplo, la presión venosa central, que va a estar muy disminuida en el hipovolémico, aumentada en el cardiogénico, muy aumentada en el obstructivo, más o menos en el séptico hiperdinámico, más o menos en el séptico hipodinámico o tardíaco, que también ahí vas a ver que el séptico se puede encontrar como frío y caliente, en el neurogénico va a estar disminuido, en el anafiláctico va a estar disminuido. Después vamos a tener gasto cardíaco, vamos a tener una resistencia venosa periférica, la saturación de oxígeno venosa, que también marcaría también, pero básicamente va a estar disminuida en todas. ¿Por qué? Porque no hay una perfusión tisular, entonces tiene sentido de que el oxígeno esté disminuido en el organismo. Y también va a estar aumentado el lactato, que eso es el patrón mnemónico, básicamente, del shock. Shock hipovolémico. Y ahora vamos a hablarlos, pero más como de a uno. El mecanismo inicial primario es la pérdida de volumen eficaz circulante. Es un proceso clínico que, una vez desencadenado, genera una secuencia de fenómenos, cada uno de los cuales afecta desfavorablemente al siguiente. La disminución del flujo sanguíneo a los órganos y tejidos vitales causa un suministro insuficiente tanto de oxígeno como de nutrientes y también una distribución inadecuada de oxígeno responsable de las graves alteraciones que genera este estado de insuficiencia microcirculatoria. En el análisis hemodinámico de este tipo de shock aparecen presiones de llenado bajas, como baja presión venosa central, presión capilar pulmonar y gasto cardíaco. La presión venosa central no la vamos a medir nosotros, la van a medir en el CTI. Y también aparecen resistencias a la microcirculación sistémicas altas. Dentro del shock hipovolémico, tenemos que dividirlos en dos grandes subgrupos. Es un montón de texto, yo sé que asusta, pero primero que nada vamos a ver qué tenemos. El hemorrágico y el no hemorrágico. Entonces, nos dicen, shock hipovolémico, bueno, hay poco volumen. ¿Qué está pasando? ¿Está sangrando o no está sangrando? Dentro del hemorrágico se presenta como consecuencia de hemorragias internas o externas, laceraciones de arterias y o venas, heridas abiertas, hemorragias secundarias a fracturas o bien de origen gastrointestinal como úlceras, varices, hemotórax o desangrados intraabdominales por rotura de vísceras macizas. Sobre todo las vísceras macizas que más sangran son el hígado, el vaso y los riñones. Complicaciones del embarazo como un ectópico, alteraciones de la coagulación. La disminución de la volemia como consecuencia de una hemorragia aguda puede producir un shock por disminución de la precarga, que es un volumen hemático que recibe el corazón durante la diástole, así ya recordamos algunas cosas previas, con lo cual no existe un volumen eficaz que el corazón como bomba pueda manejar y enviar al resto del organismo, porque si llega poca sangre, a ver, a mí viene el cartero y me da 3 litros de jugo. No sé por qué el cartero me iba a traer jugo, pero bueno, en mi mundo el cartero trae jugo. Y yo trabajo en la escuela. Para que le dé a los 30 botijas de la escuela, bueno, van a poder tomar poquitos jugo cada uno. O le doy al que me caiga bien y al resto los dejo mirando. Les digo, jódanse por sobre estos pendejos de mierda. O les doy un poquitito a cada uno y soy un buen docente. ¿Soy un buen docente? No lo sé. ¿Soy un buen docente? Bueno, entonces sí. Para vos va a haber juguito. Entonces, nada, si me lleva poco, yo puedo dar poco. Ahora, si vienen y me traen el camión de juguitos de cualquier marca, acepto patrocinadores, gente. Así que si
patrocinadores de jugo quieren garpar acá para el canal, para las clases, para lo que sea, todos bienvenidos, los nombro 30 veces. Es más, digo el nombre de la marca más que de Shock. Tipo, digo, el Shock TAC es porque el TAC, tipo, cada 5 segundos te estoy tirando el nombre de la marca. Perdón, hay que chambear. Pero no, si me traen el camión lleno, yo le voy a, pero los voy a poder, los tupo a jugo de naranja, los dejo, pero mirá, anaranjado los mando para casa. Entonces, básicamente es eso. Entonces, hay una disminución de la precarga, con lo cual no hay un volumen eficaz que el corazón como bomba pueda manejar y enviar al resto del organismo. La gravedad del cuadro dependerá en gran parte de la cantidad de sangre perdida y de la rapidez que se produzca. Además, hay un gran trasvase de líquido intersticial hacia el espacio intravascular que es importante para corregir, para evitar complicaciones. Porque, ¿qué pasa? Se produce una diferencia osmótica al perder sangre. Disminuye la presión osmótica intracapilar, entonces hay una variación en ese equilibrio osmótico y hay un intercambio. Esto genera que, que baje, que se mueva el agua, hay un ósmosis, movimiento de agua en función de los gradientes electroquímicos, ¿no? Eso es viejo, es de los primeros años, desde el secundario incluso, pero está bueno manejarlo. Y después tenemos el shock hipovolémico no hemorrágico, que puede producirse como consecuencia de importantes pérdidas de líquido de origen gastrointestinal, como vómitos, diarrea, una diuresis excesiva, por ejemplo, por diuréticos, diuresis osmótica, por diabetes insípida, guambia con eso, fiebre elevada, por la hiperventilación, la sudoración excesiva, falta de aporte hídrico, gente deshidratada, y extravasación de líquido al espacio intersticial con formación de un tercer espacio en quemaduras, peritonitis, ascitis, edema traumático. Entonces, hay quienes plantean el shock séptico como un tipo de shock hipovolémico, pero también es un shock, pero es un shock distributivo. Bien, ¿no? Dentro, porque nada, se genera un tercer espacio. Shock distributivo, acá está. Y si no dice séptico acá, renuncio y mato al gato. Así que trata de portarte bien porque si no, aprieto el gatillo. El shock distributivo es un proceso hiperdinámico donde se produce una vasoplegia sistémica, una vasodilatación excesiva, lo que provoca una hipovolemia relativa, ya que el continente, o sea, los vasos, están demasiado dilatados, lo que produce que el contenido, que es el flujo hemático, sea insuficiente para realizar una perfusión adecuada tisular, pudiendo producir daños en el órgano diana, y esos daños son por hipoxia o hipoperfusión, lo que va a determinar hipoxia. La sangre está bien oxigenada, pero llega en poca cantidad. Aunque la etiología más común es el shock séptico, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Shock séptico. ¿Y yo qué dije que tenía que decir? Shock séptico. ¿Saben qué? Me voy, porque no me toman en serio. No, mentira. Es el shock séptico dentro del que se deben considerar los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, como el SIRS. Lo que no puse acá fue el Quick SOFA, que al final, si querés, lo buscamos para cerrar el tema, y así nos queda bien redondito, para hacer el diagnóstico de shock. Se hace necesario para considerar otras etiologías como anafilaxias, reacciones a drogas o toxinas, incluyendo picaduras de insectos, reacciones de transfusión e intoxicación por metales pesados, crisis adenosianas, insuficiencia hepática y shock neurogénico debido a una lesión cerebral o de la médula espinal. Este está medio heavy, no es muy común, pero frente a todo traumatismo medular, pensá en shock neurogénico. Porque ese es de los que más nos morfamos. Desde un punto de vista hemodinámico nos encontramos con un gasto cardíaco normal o aumentado, porque, a ver, tenemos el volumen, lo que pasa es que no está yendo a donde tiene que ir, y unas resistencias vasculares sistémicas disminuidas y una presión de llenado vascular izquierdo normal o disminuido. Luego tenemos el shock séptico, que las manifestaciones clínicas del shock séptico son consecuencia de la respuesta inflamatoria de huésped ante la presencia de microorganismos, ya sean bacterias, hongos, protozoarios, virus, miets, lo que sea, y sus toxinas. Antes de estudiar este tipo de shock, es principal conocer y saber diferenciar los siguientes conceptos. Y vamos a ver: infección, bacteriemia, sepsis, SIRS, sepsis grave, shock séptico, hipotensión debida a la sepsis.
y vamos a ir viéndolas una a una. La infección es un término clínico para definir el fenómeno microbiano que se caracteriza por la respuesta inflamatoria a la presencia de microorganismos o a la invasión de tejidos estériles del huésped por dichos organismos. La bacteriemia se produce por la presencia de bacterias en la sangre y puede ser transitoria si dura minutos, intermitente o continua si permanece horas. Y acá es cuando hacemos el hemocultivo, que el hemocultivo se hace con dos tomas, dos muestras de sangre en sitios de punción distintos con un intervalo de unos 30 minutos aproximadamente. ¿Y por qué hacemos esto? Con una muy buena asepsia claramente del sitio de punción. ¿Y por qué hacemos? Como tendría que hacer en toda extracción de sangre, pero bueno, está acá más mejor todavía, porque aumentamos las probabilidades de aislar el agente etiológico que planteamos está en la sangre. Muchas veces sucede esto en los pacientes que están en hemodiálisis y tienen lo que se llama un chucho intradiálisis. La sepsis, que el concepto comprende desde el síndrome clínico de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS, a la infección grave documentada clínica y o microbiológicamente. El sistema, bueno, que viene acá, el SIRS no siempre tiene que ser infeccioso. Igual vamos a ver. El SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria de respuesta sistémica o de respuesta sistémica inflamatoria o de respuesta inflamatoria sistémica, como más bronca le tengas, decirle, mientras vos pongas esas 4 palabras, está bien. Es una respuesta generalizada del organismo ante determinados estímulos cuya presencia puede obedecer a causas infecciosas o no infecciosas, y eso era lo que yo quería hacer hincapié, de que no siempre tiene que haber infección para que haya un SIRS, implica la presencia de 2 o más de los siguientes elementos. Yo pongo las palabras que quiero. Entonces, fiebre, que por definición es la temperatura axilar mayor a 37,5 o la temperatura intrarrectal mayor a 38. Acá estamos infiriendo no, yo lo estoy diciendo, que, y si lo digo yo es así. Estoy pasado, estaba resacado. Es que dormí poco. Y yo cuando duermo poco soy como un niño de 5 años, así, ¿viste? Que está como que un pasado de azúcar. Bueno, así, ya. ¿Y por qué? 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 Entonces, fiebre, y tiene que ser una fiebre alta, mayor a 38, o hipotermia, menor a 36. Siempre va a ser en más o en menos, en general. Taquicardia, con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, puse 90 ahí, no sé por qué, no hay por qué, es mayor a 100. Y a ver, la frecuencia cardíaca. Yo vengo medio nervioso, con lo ansioso que soy, y tuve una frecuencia de 130, como si nada, Me tomo 3 mates con canaria amarilla, pero te vengo fibrilando igual. La taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, y en este caso va a ser mayor a 30 respiraciones por minuto. En general esto se da porque hay un aumento del metabolismo anaerobio, entonces aumentan los niveles de dióxido de carbono, entonces estamos hablando de una que, si hay un aumento de la presión parcial de CO2 arterial, Hipercapnia. sí, y eso que me determina la Una hipercapnia. insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria tipo 2. No sé si tengo insuficiencia respiratoria, si el oxígeno está bien, si la presión parcial de oxígeno está bien en la sangre, ¿por qué tendría una insuficiencia respiratoria? Si la insuficiencia respiratoria se define como aquella situación en donde la presión parcial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio. Te puse una dirigillo, señor dirigilla. Hola, hola, carambolas. Es una preguntirijilla para que pongas en práctica dirigilla todos tus conocimientos, dirigillos, adquiririgillos, pillos. Igual está con una taquipnea, o sea, si llega a una buena saturación, tiene un trabajo respiratorio bastante importante para llegar a esa, o sea, tiene aumentado el... Consejo para la vida, vos contestá lo que te preguntan, porque uno quiere demostrar que sabe, empieza a explicar otras cosas, y dicen, ajá, tiene una Es una mujer. taquipnea. ¿Y qué es una taquipnea? Ajá. ¿Y qué está compensando? ¿Qué está compensando? Y me dijiste tal cosa. Mira, que se pone en este plan sorete. Tiene una acidosis respiratoria. Es lo que yo puedo saber. Ajá, O sí, es sea, verdad. acá igual no me dice la presión parcial de CO2. Bueno, acá sí dice. Pero acá está.
en mililitros por kilogramo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué puse? Bueno, tal, la bibliografía lo decía así, pero la presión parcial de CO2, nada, la vamos a medir en milímetros de mercurio. Pero el aumento de la presión arterial parcial de dióxido de carbónico nos determina una acidosis respiratoria, que no es lo mismo que la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, como muy bien lo dijiste, puede ser del tipo 1 cuando hay solamente hipoxemia, o puede ser tipo 2 cuando hay hipoxemia e hipercapnia. Cuando nosotros tenemos una hipercapnia, tenemos una acidosis respiratoria, que puede ser con acidemia o sin acidemia en función del pH que haya. Entonces, nosotros nos vamos a ver qué pH es el que haya y nos fijamos cómo está el resto de los parámetros, porque ese pH puede estar corregido por el bicarbonato, por ejemplo. Entonces, medio interno y todas esas cosas, para que veas que todos tienen que ver con todo, pero que tampoco es así nomás, esto no es moco pavo. Y bueno, como hablábamos, la hiperventilación lo que hace es ayudar a eliminar el CO2. Es uno de los mecanismos compensatorios de la, de la hipercapnia. En realidad lo vimos como mecanismo, o el aumento de la fracción inspirada de oxígeno lo vimos como mecanismo compensatorio en la hipoventilación cuando vimos el teórico de insuficiencia respiratoria. Por eso yo creo que vos lo asociaste a eso, pero acordate que también en la acidosis respiratoria está. Bien, y luego la presión arterial parcial de CO2 de 20 mililitros por kilogramo en 24 horas, que bueno, está. La hiperglicemia en ayunas, con una glucosa plasmática mayor a 110 miligramos por decilitro, en ausencia de diabetes, y los niveles plasmáticos altos de procalcitonina o proteína C reactiva. A ver, la procalcitonina sale de CTI, sale carísima y nadie te... Mirá, ya vas a pedir una procalcitonina en la puerta de emergencia, va a venir la laboratorista y te va a hacer... ¿Qué pediste, mongólico? En CTI sí, se las hacen porque son re mamaderas. Pero acá no, nosotros una PCR nos procesan y con suerte. Y te dicen, no pidas más, no para las bolas. Yo la otra vez pedí serologías, VIH, BDRL y hepatitis B, y me llamó para decirme, mira que no estamos en policlínica para que pidas serologías. Mira, yo te pido lo que a mí me parece, según mi criterio. Tú procesas o no, yo dejo todo consignado en la lectura clínica. Bueno, yo te los proceso. No son tontos. Sigamos. La sepsis grave, que es sepsis con disfunción de uno o más órganos, función hemodinámica renal, función hemodinámica, renal, respiratoria, hematológica o neurológica, asociada a la sepsis, hipotensión arterial transitoria o permanente o hiperperfusión tisular. Una hipoxemia con una PASI, FiO2 menor a 2, ese cociente lo usan en CTI, ni te estreses, miligramos por decilitros, o un incremento mayor a 0,5 miligramos por decilitros. Coagulopatías con un INR mayor a 1,5, con un TTPA de 2,0 miligramos por decilitro. Nada. Esto se da todo también como reacciones de fase aguda a todos estos trastornos de la coagulación. El shock séptico, con una hipotensión arterial debido a la sepsis que persiste y no responde a la expansión del volumen intravascular con líquidos. ¿Por qué? Porque se está yendo a un tercer espacio ese volumen, acompañada de alteraciones de la perfusión, como acidosis metabólica, hiperlactacidemia. Entonces, por eso te acordás cuando estábamos leyendo la gasometría que yo te dije lactato, gurises, miren el lactato, o requiere fármacos vasoactivos para mantener la presión arterial. Y después la hipotensión debida a la sepsis, con una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, o sea, un paciente hipotenso, disminución de la presión arterial sistólica en 40 miligramos de mercurio, o más con respecto a los valores basados en ausencia de otras causas de hipotensión. Entonces, un paciente con una PA menor a 90, 60 y con un lactato aumentado está chocado. ¿Qué tipo de shock? Me vale mergas. Está chocado. Paciente con... Me cayó un moco tuyo hasta acá. Perdón. No pasa nada. Si me agarro el bicho son 7 días de aislamiento. Y 7 porque ya me di la tercera vacuna. Igual puede ser que me di 2, si no van a dar 10 días. Bueno, no sé, no importa. ¿Viste? Estos son los momentos que tienen que quedar grabados. Como cuando te queda un moco así tipo ataque.
Valores basados en ausencia de otras causas de hipotensión. Entonces, como respuesta sistémica, el shock séptico a la inflamación, a la infección comienza, y esto es importante, y trata de entenderlo conceptualmente, es un montón de texto, pero vos trata de entenderlo conceptualmente, aunque no te acuerdes de las interleuquinas, los mediadores inflamatorios no importa, vos trata de acordarte de que hay mediadores inflamatorios. La respuesta sistémica a la infección comienza con la activación del sistema de defensas del huésped, especialmente los leucocitos, monocitos y células endoteliales. Los monocitos sabemos que son células de la línea mieloide, los cuales en la evolución van a diferenciarse en polimorfonucleares, sobre todo neutrófilos, así que va para ahí, frente a infecciones bacterianas sobre todo, que juegan un papel central en la amplificación de la cascada inflamatoria. Esto se inicia con la liberación de mediadores solubles, fundamentalmente citoquinas como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, que activan a su vez al sistema de complemento, la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación y la fibrinólisis. Por eso están los trastornos de la crisis y por eso hay un aumento de... la fibrina me sale, del fibrinógeno, ¿está? El fibrinógeno aumentado es un reactante de fase aguda. La lactato de deshidrogenasa es un reactante de fase aguda. En infecciones recientes puede haber una anemia, peor, también como reactante de fase aguda, o una hiper o hipoplaquetosis, ¿está? Aparte de la leucocitosis. Y cuando hay una leucopenia febril, estamos hablando de una infección grave, ¿tá? Ay, parezco un docente de esos viejos de antaño que se pone, ¡sí que ustedes no pueden no saber esto! Digo, el gato cambia de color, ¿entendés? Se puso rojo de tanto que grité. Pero no, en serio, son cosas importantes, así que te las remorfan y tal. Después cada quien parece como se canta el culo, pero digo, está bueno saber, después cada uno elige cómo quiere ejercer y cómo quiere hacer su carrera. Yo pues soy medio obse y trato de hacer lo mejor posible. Después hay quienes vienen y marcan un horario y bueno, yo no soy quien para juzgar a nadie. Después de que ya juzgue a todo el mundo. El fallo circulatorio del shock séptico tiene un perfil hiperdinámico que se evidencia tras la corrección de la hipovolemia que existe habitualmente y se caracteriza por un gasto, por un gasto cardíaco elevado, por la disminución de las resistencias venosas sistémicas, y su origen es una vasodilatación marcada a nivel de la macro y la microcirculación. La vasodilatación del lecho arterial tiene un papel central en el fallo circulatorio del shock séptico y es responsable del descenso de esa resistencia venosa sistémica y de la presión arterial media. Otros factores que contribuyen a la hipotensión son la disminución del retorno venoso por dilatación e hipovolemia, y si hay una disminución de retorno venoso, ¿qué va a haberse disminuido? En la clínica, sí. No, fisiológicamente. Si el retorno venoso disminuye, o sea, el carretero me trajo solamente 6 cajitas de jugo, que me disminuyó. El gas, ¿cómo es? La disponibilidad que tengo. Y eso como le decimos cuando es en el corazón. Corazón derecho. El, la precarga. Ah, ahora sí, me gustó. La precarga, claro. Salió. Sí, sí, yo sé que sí. Vos no te me cagues en el examen, porque vos sabés, vos vas a salvar, porque mirá que me pongo loco, se pone rojo el gato. Bueno, es más, me puse el gato hacia acá abajo para que me ilumine y me deje tétrico. Ah, no. Esta última, bueno, disminución de retorno venoso por venodilatación o hipovolemia, esta última se presenta en forma secundaria del aumento de la permeabilidad de la barrera endotelial, entonces hay extravasación también de los líquidos, y esa vasodilatación que no responde a fármacos vasoconstrictores es por sí misma la causa del fallecimiento de un grupo de pacientes con un shock séptico. A ver, una persona con un shock séptico, si se salva, no, grande. Ya, entre el 80 y el 90% se mueren. Yo he visto una o dos personas nomás recuperarse un shock séptico. Está salado. Entonces, existe la evidencia de que la producción de no para el óxido nítrico,
está muy incrementada en el shock séptico, habiéndose encontrado que la concentración sanguínea de nitritos y nitratos, yo nitratos ya en la vida, nitrato, metabolismo del óxido nítrico, se encuentra muy elevada. Además, se ha demostrado que existe una relación inversa entre los niveles sanguíneos de estos metabolismos y las resistencias vasculares sistémicas. Estos hallazgos han llevado a la conclusión de que el óxido nítrico es el principal responsable de la vasodilatación que se produce en el shock séptico. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿En qué condiciones es vasodilatador el óxido nítrico? Con un endotelio sano. ¿tá? Con un endotelio lesionado, el óxido nítrico, ¿tá? El óxido, porque es con X, óxido, aunque me digan que yo le pongo una T, es óxido. Aprendan a hablar, mangas de incultos, e incultas, e incultes. ¿tá? El óxido nítrico, con un endotelio que no está sano, es un vasoconstrictor muy potente. Pero bueno, eso fue porque yo leí un librito de Bayer una vez y me gustó el caso. También se ha comprobado que el aumento de la concentración de óxido nítrico en el músculo liso vascular es la causa de la hiporreactividad, vasoplegia. Pero qué hijo de la chingada, y no me tienen fe, loco. A las catecolaminas, tanto endógenas como exógenas. Entonces, por otra parte, el shock séptico, te habrás dado cuenta que nos explayamos en el shock séptico, pero porque es muy importante. ¿no? Existe una depresión de la función contráctil del miocardio, la determinación de la fracción de eyección ha puesto de manifiesto que la función ventricular está deprimida en todos los casos. Además, la ventriculografía isotópica ha demostrado que el volumen total diastólico del ventrículo izquierdo, esto se hace en CTI, se hace en hemodinamia, se hace, esto es la puerta de emergencia, pero esta vas a hacer. ¿ah? Soporte vital inmediato y lo presentás en CTI, te lo llevas de acá, me lo sacás cagando a este paciente que nos pagás. ¿ah? Lo estabilizás más o menos, y si es posible, baja al intensivista y te lo maneja abajo también. Está aumentado en los pacientes que sobreviven, que son los menos. Primero te dicen, bueno, aguantalo 15 minutos a ver si se muere o no, y después, si no, llámame que bajo a verlo. Mientras que es normal en los que fallecen. Se piensa, fallecen es una forma linda de decir que se murieron. Odio los eufemismos, perdón. Se piensa que la dilatación ventricular sería un mecanismo compensador para mantener un volumen de eyección adecuado. Sin embargo, a pesar de que la función ventricular está alterada desde las fases iniciales de la enfermedad, la mayoría de los pacientes con shock séptico mantienen un índice cardíaco normal o elevado hasta fases avanzadas. La depresión de la función miocárdica se ve compensada por la reducción tan marcada de la poscarga y por la taquicardia habitualmente presente. La insuficiencia circulatoria que se produce en el shock séptico es consecuencia también del fallo de la microcirculación. En concurren al menos 3 mecanismos, que son la vasodilatación, la microembolización y la lesión endotelial. La pérdida del tono vascular impide la autorregulación del flujo sanguíneo a nivel tisular y la adecuada distribución del mismo en los diferentes órganos y tejidos. Además, la lesión de las células endoteliales produce un aumento de la permeabilidad capilar y la salida de las proteínas al espacio intersticial, generando diferencias en las presiones oncóticas, generando la extravasación de líquido. Además, las lesiones endoteliales que van a hacer que los mediadores, que van a ser vasodilatadores, vasoconstrictores, y van a tener que ver con la formación de trombos y demás, estén alterados, porque ese endotelio no está bien, no está sano, está roto, y se activan las cascadas de la coagulación y demás. Produce totalmente, por lo que se altera el gradiente oncótico tisular, como se pierden proteínas, no solamente agua, no hay solamente un desequilibrio osmótico, hay un desequilibrio oncótico, favoreciendo la formación de edema. Entonces, estos pacientes están todos hinchados, pero de hecho están todos con los vasos todito apretados. Este último aumenta la distancia entre los hematíes y las células, o sea que además de que hay poco volumen dentro intravascular, el espacio intersticial está aumentado, entonces, debido al edema, ese vaso sanguíneo con poco volumen está más lejos de la célula a la que le tiene que pasar el oxígeno. Entonces eso favorece la hipoperfusión. Y limita la difusión del oxígeno. La lesión de la célula endotelial da lugar a la formación de depósitos de fibrina y microtrombos, que pareciera que supiera, porque viste que todo esto es lo que te vengo diciendo. Pareciera, es lo que yo siempre te digo. Uno no tiene que saber,
Tiene que parecer que sabe. ¿Ah? Y favorece el desarrollo de agregados de leucocitos intracapilares. Estas alteraciones de la microcirculación dan lugar a la aparición dentro de un mismo tejido de zonas hiperperfundidas con otras hipoperfundidas, en las que se produce hipoxia celular y acidosis láctica. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Me sube el ácido láctico. No le sube la bilirrubina, le sube la leche a Juan Luis Guerra. ¿Ah? Y después de esta referencia, no te vas a olvidar nunca de que Juan Luis Guerra tiene una leche del carajo. ¿Ah? Y es un ácido asqueroso. Entonces, ahora vamos al shock anafiláctico. Bien, porque la verdad me tenía los huevos al plato el shock séptico. Por suerte el shock anafiláctico es re parecido. Bien. Este tipo de shock es consecuencia de una reacción alérgica exagerada ante un antígeno. Son numerosas las sustancias capaces de producirlo. Habitualmente la reacción anafiláctica se produce como consecuencia de la exposición a un antígeno que induce la producción de IgE, las inmunoglobulinas E, que son una de las 5 tipos de inmunoglobulinas, se enojó el gato, que son las IgM, las IgD, las IgE, las IgA y las IgG. Las IgM y las IgE de la inmunidad innata, las IgG de memoria, las IgE de las alergias y las IgA de las mucosas. Cuando alguien viene y me dice que es alérgico o alérgica al agua o al sol, me dan ganas de hacerle... Decime, ¿qué pinche tipo de antígeno es el sol? ¿Qué pinche molécula te presenta el sol para que vos, mediante el complejo de histocompatibilidad humano, puedas presentarlo y generar una reacción alérgica al mismo? No existe alergia al sol, pero no, obvio que si el verdulero de la esquina le dijo que es alérgico al sol, es alérgico al sol. Chao, no importa que hayas estudiado 35 años, quizás alergista hace 35 años, es alergia al sol. ¿Y sabes qué? Sí, es alergia al sol, sabes qué, toma, mira, yo te voy a mandar fluconazol igual, porque es buenísimo para la alergia al sol. Si vos lees tiriasis verdimicolor en algún lugar, no lees bola, esos son todos puros cuentos de hippies sumados porros que estudian medicina, que no saben nada. Me pongo loco. En fin, la alergia al sol estamos. Digo, la IgE, que se fija sobre la superficie de los basófilos circulantes y sobre los mastocitos, ¿tá? Vos pensás las mastitis, ¿tá? Aunque no tiene nada que ver, pero te vas a acordar, tisulares del tracto gastrointestinal. ¿Y por qué los mastocitos? ¿Qué tienen los mastocitos? Los gránulos, puede Y en ser. esos gránulos que hay. No, perdón. Estamina tienen. Tienen histamina. ¿Tá? Son gránulos de histamina, los cuales Ah, es verdad. son proinflamatorios. ¿Tá? Que tienen mucho que ver con la fisiopatología del asma también. ¿Tá? Entonces los mastocitos tienen histamina, gránulos de histamina, y también tienen receptores H2 ¿tá? Para esos gránulos de histamina. Entonces, mastocitos titulares del tracto gastrointestinal y respiratorio y piel que pueden quedar, que quedan sensibilizados. Cuando la exposición al mismo antígeno se repite, este se une a las IgE y las activa, iniciándose una serie de eventos bioquímicos que conducen a la liberación de mediadores como histamina, viste, hubieras leído ahí abajo que también estaba, prostaglandina, factor activador plaquetario, fragmentos del complemento, SRSA, componentes de la cascada de la coagulación, productos de la vía de la lipooxigenasa y metabolitos del ácido araquirónico, que también son todos de lo que es bueno, membrana celular, sí, membrana celular y cascada de la coagulación. Estos mediadores liberados alteran la permeabilidad capilar a nivel sistémico y pulmonar con la formación de edema intersticial pulmonar. Además hay una vasodilatación generalizada con descenso de la presión arterial y una vasoconstricción coronaria que provoca isquemia miocárdica. También se produce contracción de la musculatura lisa de los bronquios y de la pared intersticial, lo que causa broncoespasmo, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. La activación de la cascada de la coagulación puede desencadenar una SID, ¿tá? Coagulación intradiseminada. A mí se me había generado una coagulación intradiseminada en todo el polígono de Willis. Así pues, en la patogénesis de la hipotensión se implica la disminución de la precarga por hipovolemia y vaso. Para que tengo odio las herramientas de Zoom.
y vasodilatación, la disminución de la poscarga por descenso de la resistencia venosa sistémica y la disfunción cardíaca por isquemia. Bien. Vamos al shock neurogénico. ¿Tá? Este es el resultado de una lesión o una disfunción del sistema nervioso simpático. Es simpático porque es buena onda. Se suele producir por bloqueo farmacológico del sistema nervioso simpático o por una lesión de la médula espinal a nivel o por encima de T6. Entonces lo vamos a pensar en un traumatismo cervical, por eso es tan importante en el ABCDE del politraumatizado que en la A, junto con la vía aérea, también hagamos, no solamente por la cuestión de si hiperextendemos o extendemos para abrir la vía aérea, sino también para valorar si hay una lesión, posible lesión raquimedular. Porque toda lesión cervical puede llevarme a un shock neurogénico y lesión a nivel de la médula espinal dorsal, torácica, si quieren, en la región torácica hasta T6, también me puede generar un shock neurogénico. Las neuronas del sistema nervioso simpático localizadas a la porción troncolumbar de la médula espinal reciben estímulos cerebrales para mantener los reflejos cardioacelerador y vasoconstrictor. Los estímulos enviados desde el tronco encefálico o del tronco del encéfalo atraviesan la médula cervical y torácica alta antes de abandonar el sistema nervioso central, por lo que un bloqueo farmacológico o un daño medular que interrumpa estos reflejos producirá una pérdida del tono vascular con gran vasodilatación y descenso de la precarga por disminución del retorno venoso, así como bradicardia que acentúa la hipotensión. Y esto recordemos que está en las astas laterales. Todo lo que es neurovegetativo, en lo que es la médula, están las astas laterales y tenemos dos grandes dilataciones que tienen un control más de lo que es lo neurovegetativo, que es a este nivel tóraco-cervical, y a uno que es un poco más lumbosacro, más lumbar, tóraco-lumbar, en realidad es más como tóraco-lumbar que lumbosacro, pero está ahí abajo. El patrón hemodinámico se caracteriza por un gasto cardíaco bajo, con descenso de la precarga, una presión venosa central, menos una presión venosa central. No, eso, presión venosa central era. No sé qué quería, no había remate. O presión de oclusión de la arteria pulmonar y disminución de las resistencias venosas sistémicas. Y ahora vamos al shock cardiogénico, que es la forma más grave de fallo cardíaco, y habitualmente la causa primaria es un fallo en la función miocárdica. Frecuentemente se produce como consecuencia de una cardiopatía isquémica en la fase aguda de un infarto de miocardio, aunque también se ve en la fase final de otras cardiopatías y en diversos procesos patológicos. El shock ocurre aproximadamente en un 6 a 8% de los pacientes que acuden al hospital con un infarto agudo de miocardio, y la mortalidad derivada de esta complicación supera el 80%. Más del 80% de las personas con shock cardiogénico se mueren. Otros posibles mecanismos del shock en el IAM son el taponamiento cardíaco. Como consecuencia de la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, recagó fuego esa persona. El taponamiento cardíaco está. La perforación septal, que da lugar a una comunicación interventricular, que si bien es algo grave, bueno, la llamamos a piola. La ruptura aguda del músculo papilar de la válvula mitral, que bueno, tampoco está bueno, pero bueno, vaya y pase, también nos genera como una especie de shunt, Y el fallo ventricular derecho. Ahora, la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, ¡mua! Entonces, existen otras patologías que pueden provocar shock cardiogénico o contribuir al desarrollo del mismo, como son disfunción sistólica no isquémica del ventrículo izquierdo. ¿Se escucha bien? Porque me acaba de saltar el cartel de conexión inestable y me Se pongo un cortó poquito un loco. segundo. No sé, pero ahora no, ahora ya se escucha ¿Pero se bien. escuchó bien? Sí, sí, sí. No falta nada. Ahí está como que se tranca. ¿Faltó algo? No faltó nada. No, ahí está, bien. ¿Se escuchó todo? Pobre gato. Sí. Él hace lo que yo le digo. Además es respetable. En realidad también se puede poner celeste y verde, no sé, porque es como que hoy no está con ganas de poner celeste y verde. Bueno, está, en fin. Bueno, las patologías que pueden provocar el shock cardiogénico o contribuir al desarrollo del mismo son difusión sistólica no isquémica del ventrículo izquierdo, valvulopatía severa, fallo ventricular derecho, difusión diastólica del ventrículo izquierdo, y eso está muy mal porque viste que el corazón se nutre, se perfunde en diástole.
pérdida de la sincronía auriculoventricular, o sea, eso no está bueno. Taquiarritmias, bradiarritmias, fármacos como betabloqueantes, calcioantagonistas, quinidinas, procainamida y todos los que vos quieras. No es fármacos, pero también afecta, que es el clorhidrato de cocaína, que no está acá porque son remojidatos, pero la gente viene dura de merca como unos frascos y tenés que saber manejarlos y tenés que saber que te puede meter un shock cardiogénico y es una de las principales causas de infarto en personas jóvenes y un infarto en una persona de 40 años es mucho más grave, me asusta más y me apura más que un infarto en un señor de 80 años con una circulación colateral bien desarrollada. Alteraciones electrolíticas como hipocalemia, hipercalemia, la I es a sobra porque es hipercalemia. Hace poco tuvimos un paro de un paciente por una hipercalemia, que es una hiperpotasemia también, me gusta también igual decirle hipercalemia, hipomagnesemia, acidemia e hipoxemia severa. Sobre todo yo te diría que te quedes sobre todo con, está bien que manejes todas, pero la que más te tiene que dar para la práctica clínica es la hipercalemia. Potasio elevado, que te apure. Le haces salbutamol, gluconato de calcio, una ampolla en 100 cc, a pasar en 1 hora, en bomba de infusión, vas viendo, es un estabilizador de membrana, así que no te vas a pasar para el otro lado, le haces unos 8 puff, 10, 16 de salbutamol, lo que hagas es salbutamol, no pasa nada. Ves si no está muy taquicárdico, pero bueno. Hemodinámicamente el shock cardiogénico cursa con un gasto cardíaco abajo, así que lo que hagas a salbutamol no pasa nada. ¿Qué me escribís? Ay, mentira, que se trancó. Y ahora sigue trancado. Quedamos que en la es como que tenés que apurarte. Ahora sí. La hiperpotasemia. Medidas de la hiperpotasemia. Una ampolla de gluconato de calcio en 100. Ahí va, eso. Lo otro anterior sí se entendió y se escuchó bien. Bien. Entonces, la hiperpotasemia, bueno, sí, eso, nos tiene que apurar. Una hiperpotasemia mayor a 8 muchas veces es criterio de diálisis. Y que ahí sí está, ¿verdad? Después estoy tranquilo, me tranquilizo. No, te juro que yo últimamente me hago acordar mucho. ¿Viste Hades, el de Hércules, el dibujito que tenía el fuego azul? Pero de a poquito se iba poniendo como todo rojo. Bueno, juro, sí mal, te juro. Nada, tengo que calmarme por mi salud cardiovascular. Yo soy un señor grande ya. Entonces, la hiperpotasemia le hacemos gluconato de calcio, una ampolla en 100 cc, la pasan en 1 hora en bomba de infusión continua, y lo cagamos a beta 2, le ponemos salbutamol de 8 a 16, sobre todo porque si no está taquicárdico, mejor, porque puede haber un ataque de arritmia, pero en general suelen cursar con un gasto cardíaco disminuido, o sea que no hay una taquiarritmia en caso de verla, igual le pones 8 puffs y ya está, tampoco le va a cambiar tanto. Lo beta bloqueás, vemos, vamos viendo. O lo cardiovertís farmacológicamente. Igual no estaría para cardiovertir farmacológicamente porque si tiene un shock cardiogénico y está con un ataque de arritmia, a ver, yo tengo un shock cardiogénico que está con una fibrilación, no, con una fibrilación no, con una taquicardia ventricular, y si está con un shock cardiogénico, está hemodinámicamente inestable, tiene indicación de cardioversión eléctrica, pero le tienen miedo a las palas. Lo pateás. Lo pateás. Shock cardiogénico con taquiarritmia, lo pateás. Taquicardia supraventricular, hemodinámicamente estable, le haces cardioversión farmacológica. Hemodinámicamente inestable, le haces cardioversión eléctrica. Y si está en paro, es un ritmo desfibrilable, entonces lo desfibrilas y ves si lo podés llevar a ritmo sinusal con pulso. Porque si no, puede simular un ritmo sinusal, pero si no tiene pulso, es una actividad eléctrica. Sin pulso, que el electrocardiógrafo o el monitor te muestre un ritmo así precioso, como si fuera que el paciente está vivo, pero sigue sin pulso, entonces está muerto. Volviendo, como si nada. Hemodinámicamente el shock cardiogénico cursa con un gasto cardíaco bajo, una presión venosa central alta, una presión de oclusión de la arteria pulmonar alta, incremento de la resistencia vascular sistémica
y disminución del trabajo sistólico ventricular izquierdo. Y ahora vamos al shock obstructivo o de barrera, pero como no me gusta de barrera, le voy a dejar obstructivo. La principal característica de este shock es la Dicen que la tercera es la vencida, pero probablemente me salga mal, así que no me voy a esforzar a decir obstaculización, aunque sí puedo decir camarero, desencamarónemelo, o puedo decir café Japón, café Japón, café Japón, pero no puedo decir obstaculización. ¿Está? Del llenado diastólico cardíaco en forma adecuada debido a la compresión, no comprensión, sino compresión del corazón y de las estructuras circundantes, perdiendo la distensibilidad, o sea que no se puede expandir para poder después apretarse, produciendo un llenado de la bomba inadecuado. Se puede producir por taponamiento producido por sangre o líquido en el interior del saco pericárdico, que es poco distensible, ¿tá? Cualquier causa de aumento de la presión intertorácica, y en el caso del taponamiento, se puso rojo porque el Santino bajó el vaso, no porque yo grité esta vez, no es que yo estoy tranquilo y el gatito está verde, ¿ah? El gatito está verde. En el taponamiento, una de las cosas más importantes no es cuánto volumen hay en el saco pericárdico, sino la velocidad de instalación de volumen en ese saco pericárdico, porque yo puedo tener 1 litro de sangre en el saco pericárdico que si se instaló de forma progresiva, la persona lo va a tolerar bien. Quiero saber, tenemos todavía tiempo. Pues yo capaz que estoy en el horario de la guardia, estoy acá a los gritos, hablando de shock, con el gatito violeta. No estoy viendo el tiempo. Me tengo que duchar igual. O voy a lo apestoso, no importa, tengo 2 horas de guardia, 6 de sala, no pasa nada. Se me hacen laburar tantas horas de corrido que me aguanten el olor a sobaco y a huevo. Entonces, cualquier causa, el olor a ombligo o el olor a rodilla. Cualquier causa de aumento de presión intratorácica. No, tranqui. Neumotoras, atención, protrusión de vísceras abdominales a través de una hernia diafragmática, una presión positiva excesiva en la ventilación mecánica, embolia pulmonar que obstruye el flujo de salida del ventrículo derecho y altera el llenado ventricular izquierdo, también la existencia de hipertensión arterial pulmonar primaria, tumores intrínsecos o extrínsecos, estenosis mitral o aórtica severa, o aneurisma disecante de la aorta. El patrón hemodinámico, tenemos que hay una disminución del gasto cardíaco, aumenta la resistencia vascular sistémica y prevención de llenado ventricular izquierdo variable. Cuando se sospecha taponamiento cardíaco, un signo importante es una disminución mayor a 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica durante la inspiración, con un pulso paradójico. Y esto es que escuchamos el corazón, pero escuchamos como desfasados, si se quiere, el pulso, ¿está? Y este cuadrito es el que yo te decía de que estaría bueno de que te lo copies y te va a ayudar, ¿está? Los shocks hipovolémicos, cardiogénicos, obstructivos y distributivos, ¿está? Y acá tenés hipovolémico hemorrágico, depresión de líquidos, redistribución, venodilatación, toxinas, drogas, miopático, mecánico, arritmias, difusión diastólica, difusión sistólica, y al distributivo las causas, ¿está? Esta diapositiva me parece que está buena, así que nada, bueno, está buena. ¿Ah? El diagnóstico, porque recién vamos por el diagnóstico, todavía no lo estamos tratando, estábamos viendo qué era, ahora vamos a ver cómo lo diagnosticamos. El diagnóstico de shock es fundamentalmente clínico, basado en la observación de los signos y síntomas que presenta el paciente, así como la monitorización de este y la medición de parámetros analíticos directamente relacionados con el proceso. Es importante el reconocimiento precoz del shock, ya que su reversibilidad y por lo tanto su morbimortalidad dependen del estadio evolutivo en que se encuentra en el momento del diagnóstico. Para establecer el diagnóstico de shock deben estar presentes al menos 4 de los siguientes criterios diagnósticos empíricamente aceptados. Igual después vamos a ver el Quixosa. Apariencia de enfermedad o estado mental alterado. Yo tengo un estado mental alterado, así que, pero no estoy chocado, así que a mí que no me rompan las pelotas. O estoy chocado. No sé, ¿me certifican si estoy chocado? Yo creo que sí. ¿Está? Frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto. Me tomo unos mates más, ¿sabes qué? Ya tengo 2 de 4. Frecuencia respiratoria superior a 22 respiraciones por minuto. Cuando me agarran con un ataque de asma también. Ojo que tengo 3 de 4. Las veces que estuve en shock entonces. O presión arterial SO2 superior a 32 milímetros de mercurio.
Déficit de bases de sangre arterial inferior a 5 miliequivalentes por litro o incremento de lactato superior a 4, no, el lactato de 4 no. Diuresis inferior a 0,5 mililitros por kilo por hora. Hipotensión arterial de más de 20 minutos de duración. Distinguimos dos tipos de shock en función de los mecanismos compensadores actúen correctamente o se agoten. El shock moderado, donde vemos piel fría, pálida, con retraso en el relleno capilar, intranquilidad, ansiedad, nerviosismo, taquicardia, compresión arterial normal o levemente disminuida, taquipnea y oliguria. Y el shock grave, con piel fría, pálida, cianética, con lividez en las extremidades, somnolencia, confusión, coma, hipotensión, taquicardia, arritmias, olivanuria, taquipnea, bradipnea, acidosis metabólica, hipoglucemia. Esta persona que tiene shock grave tiene las tres cosas de la tríada de la muerte, ¿ah? Que es acidosis, hipotensión, esto cuando tenés frío, pero que tiene nombre de médico. Hipotermia. No me salió. No sé si lo dice ahí, pero si no lo dice yo lo digo. Sí, piel fría. Tiene hipotermia. En realidad tiene la piel fría. ¿Por qué tiene la piel fría? No es por hipotermia. ¿Por qué tiene la piel fría? Por vasoconstricción periférica. Claro. ¿Y por qué se da esa vasoconstricción periférica que genera hipoperfusión? Yo quería que vos me dijeras hipoperfusión, pero también está bien porque es por la vasoconstricción. ¿Y por qué se da esa vasoconstricción periférica? Porque estas son todas Como preguntas para que te pueden hacer. redistribuir, Bien, hay como una para redistribuir redistribución. del ¿Para flujo, qué? para mantener los órganos nobles y ¿Qué mantener cuáles son? un ¿Mantener qué? cerebro, Mm, la perfusión en el cerebro, en el corazón, ujú. y está. Sobre todo esos dos, ¿no? Así que son dos. Yo tengo como que son tres, pero en realidad el riñón no sé si es tan, no sé, me falta uno ahí. Lo peor es cuando no te dicen nada y te miran, ¿viste? Sí, profe, tiré algo, tiré la primera letra. Riñón, Así que eh, corazón y cerebro, cerebro. corazón. ¿Y los pulmones? Ah, bueno, sí, tienes razón. Sí, No, no, sí, no, no lo estoy necesitamos afirmando, lo estoy preguntando. eh, sí, puede ser. No, 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 No sé no por me qué no sirve un puede sacó. ser. No sé por qué no me sale tan rápido, porque en realidad yo tenía clarísimo que eran tres, pero me sale Pero corazón y me estás pulmón. nombrando dos. Corazón y por eso, no me acuerdo del otro. ¿Qué hacemos? ¿La probamos o no la probamos? No sé, A ¿no? los riñones sé que no son, porque en realidad el flujo sanguíneo en los Te riñones eliminaste, es ¿eh? te eliminaste. Toda eliminada. ¿Tá? Son los riñones. Pero no es que, por ejemplo, el flujo sanguíneo no va hacia los riñones No, sí, va hacia los riñones. Los para tres como órganos recuperar la nobles, bulimia. no, son los riñones. Los tres órganos Por eso nobles. me quedaba la duda esa. Por eso te dije, los pulmones era por gusto, porque tendemos a pensar, Los pulmones no me sonaba, pero son los riñones. No vayas a decir que no son los riñones porque te eliminas. ¿Tá? Lo que tienen los ahí exámenes generales, tengo una duda existencial por eso. ¿tá? Porque como es, yo leí en muchos lados que decía que se redistribuía el flujo para mantener la bulimia, como que quedaba adyacente el tema de los riñones, pero por el otro lado pienso que la función renal es súper importante también. Los tres órganos nobles, en donde se da la redistribución, la vasoconstricción periférica para mantener la perfusión central, es para mantener la perfusión de riñones, corazón y cerebro, los cuales son vitales, ¿tá? Y son muy sensibles a la hipoxia. ¿Tá? Los pulmones que la chupen. ¿Tá? ¿No? Lo que tiene de bueno los exámenes orales es que realmente evalúan lo que sabes. Lo que tienen de malo es que hay cosas puntuales que te eliminan. Hay gente que no maneja criterios de eliminación. Yo soy re sorete como docente, lo que pasa. No, no soy sorete. Yo te daría la oportunidad. Este, pero te lo haría pensar. Los riñones sí, los riñones van. ¿Está? Entonces, esos tres. Y yo sé que después de esto
vos no te lo vas a olvidar nunca más. Es más, vas a seguir los riñones antes que el cerebro. ¿Ah? Yo no lo hago de malo, ¿ah? Lo hago para ti, para que te quede. ¿Ah? Entonces, es esencial la orientación inicial, de ahí la importancia de que las pruebas complementarias realizadas se dirijan a orientar el grado de afectación del paciente. Igual muy bien como me dijiste esto de la hipoperfusión periférica para lograr una perfusión central, conservarla, mantener los tenores de oxígenos en estos órganos nobles, y bueno, y tener bien claro cuáles son los órganos nobles, ¿está? Ahora que voy a ponerle pausita un segundito, necesito calentar agüita, y quiero prender la luz, que estoy medio al oscuro y me está matando los ojos esto, entonces vamos a terminar esta diapo y voy a hacer eso, ¿está? Para el diagnóstico, entonces, aparte de todo esto clínico que dijimos, ¿está? La orientación inicial, la importancia de las pruebas complementarias realizadas sean dirigidas a orientar el grado de afectación del paciente, como vimos teníamos dos tipos de shock, y descubrir el origen del shock. Entre dichos estudios no deberían faltar, y vamos a ver qué paraclínica le vamos a pedir y con qué justificación. Pero primero voy a pausar el video, y ya venimos después de una pausa que cuando estés viendo esto grabado de vuelta, no la vas a sentir a la pausa, vos también podés tomarte una pausa. Pero ayudan, los videos están buenos. Reanudando ahora con mate. Marge, no te voy a mentirme, me comí una tartita de carne y una ensaladita de chauchas con zanahorias en este momento que vos me perdiste mientras calentaba el agua, que me revivió el alma al cuerpo. Vamos a ver cuáles son los estudios que vamos a pedir diagnósticos. El hemograma, y van a ser varias diapos porque me dije, ¿sabes qué? Al carajo, voy a hacer, aunque queden muchas diapos, que no quede tipo una torta de letra por diapositiva. Entonces, hemograma con recuerdo y fórmula leucocitaria, y sí, no, no, es un hemograma, señor. Importante tanto para conocer la situación inmunitaria del paciente como para orientar en agentes patógenos responsables del shock séptico, leucocitosis con desviación a la izquierda, procesos bacterianos, neutropenia en pacientes con VIH y en infecciones por brucela, eosinofilia en parasitosis y shock anafiláctico. ¿Ah? La hemoglobina con hematocrinto, eso viene en el hemograma, cabeza. Es tan importante los episodios de shock hipovolémico por cuadro hemorrágico, así como los episodios de hemorragia digestiva. Igual guambia con esto, porque la anemia hematemétrica no se instala precozmente. Vos tenés al paciente recontra chocado, le sacaste sangre y te viene una hemoglobina de 14 preciosa, o tenés un paciente recontra deshidratado, rechocado, pero como está hemoconcentrado, te viene una hemoglobina preciosa. Así que esto me lo agarrás con pinzas. ¿Ah? Estudio de la coagulación, porque vimos que por las lesiones endoteliales y demás se van a producir muchas alteraciones de la cascada coagulatoria. El número D también es como reactante de fase aguda, o sea, como procesos inflamatorios sobre todo, es muy importante para el diagnóstico de la infección por el bicho, que no lo puedo nombrar, porque si no, no puedo subir el video, y por infección, o para el edema agudo de pulmón. La plaquetopenia, la disminución del fibrinógeno y la aparición de D-dímeros son sugestivos de desarrollo de una coagulación intravascular diseminada, que eso es malo como tomar agua fría transpirado, como decían las abuelas. Y lo que habitualmente refleja es una lesión endotelial difusa o trombosis microvascular. ¡Ah! ¡Ah! Ah, no, no era tan grave. Acá. Bioquímica básica con glucosa, iones calcio, urea, crea, aspartato, aminotransferasa, alanina, aminotransferasa, bilirrubina y lactato, o sea, entiéndase, función renal, ionograma y funcional y enzimograma hepático. ¿Ah? ¿Para qué complicarnos con todo esto? Y la glucosa, bueno, aparte. O sea, rutinas. ¿Cuáles son las rutinas en Uruguay? Son hemograma, glucemia, ¿ah? ¿Por qué no es glicemia? Porque no es que medimos la glicosa en sangre, medimos la glucosa en sangre, entonces glucemia, ¿ah? Ionograma y función renal. ¿Ah? La crasis no es rutina, el funcional enzimograma hepático no es rutina, ¿ah? Entonces, pedimos un funcional enzimograma hepático porque, bueno, puede venir alterado y nos puede hablar de DOM, disfunción orgánica múltiple, la cual es importante para hacer el diagnóstico de sepsis. ¿Ah? Pero bueno, y el lactato también es importante. El lactato lo sacamos de la gasometría.
Una asometría también. Y la bilirrubina viene en función del hemograma hepático. Sí, viene la bilirrubina y en realidad estaba pensando en albúmina, pero la albúmina también viene en función del hemograma hepático. Marcadores cardíacos como troponina 1, enzima MB, la creatinina fosfoquinasa, o sea, la CPK fracción MB, que esa es bien miocárdica específica, aunque esa demora más en instalarse, se baja más rápido. Después mioglobina y marcadores de fallo cardíaco. Faltan las troponinas cardíacas ultraespecíficas, que son las que se usan ahora más que nada, como los péptidos natriuréticos del tipo B, que son los del cerebro, el Brain Natriuretic Peptide. Es importante determinar el lactato sérico, ya que además de su valor diagnóstico se han relacionado valores altos, o sea, mayores a 2 milimoles por litro, con aumento de la mortalidad en pacientes con shock séptico, y esto lo hablaba el otro día con la nefróloga, que teníamos un paciente con un lactato de 5, y ella me decía, yo veo los pacientes en CTI con un lactato de 2, de 3, y se están muriendo, ese paciente lo tenés con 5 en la emergencia y no está para estar en la emergencia. Yo le decía, estoy realmente de acuerdo contigo, porque aparte tiene una CREA de 8, un potasio de 8 y tiene una hemoglobina de 5. Yo no quiero a este paciente en la emergencia, llévensemenlo. Entonces me lo tuvieron pila de rato, yo estaba re contento. El diagnóstico por gasometría arterial o venosa, esto ya estudiamos gasometrías, así que dependiendo de qué queramos, ¡ay! Le rompí el, bueno, no importa. De qué queramos valorar, si lo respiratorio, lo metabólico. En principio, si bien es más invasivo y más riesgoso, yo diría que le saquemos una gasometría arterial. Así ya también valoramos los gases respiratorios y podemos tener una valoración más completa. En donde se objetivan cambios como la aparición de hipoxemia, que es una gasometría venosa, no lo vamos a poder ver, acidosis metabólica, eso sí, consumo de bicarbonato, eso sí, y un exceso de bases negativos si está acidótico, si no, no. Examen de orina, cuando se pueda. Importante los cuadros sépticos sin foco aparente, cabe tener en cuenta la prostatitis en el varón y la pielonefritis en las mujeres, además de ser el foco de sepsis más frecuente en los pacientes mayores de 65 años. Los adultos mayores infectados meten síndromes confusionales del carajo y no saben ni quiénes son, se pueden poner violentos. Yo me comí 2 piñazos de personas con síndromes confusionales debido uno a una infección, pero era una neumonía, y el otro es porque estaba deshidratado el pobre viejito. Me comí una piña en la oreja. El viejo estaba grande, o sea, él estaba viejo, pero pegaba fuerte todavía. Sería importante realizar de forma reglada la proteína C reactiva y la procalcitonina. Dale, ¿quién la paga? Tu vieja, boludo. La procalcitonina, pido 2 calcitoninas en el día, y viene la directora del hospital y me pega 3 cachetazos y un piña en el medio de los ojos. Y encima me hace pagar a mí el estudio. Niveles altos orientan hacia la asistencia a una infección sistémica grave y o bacteriana en lugar de viral o inflamatoria, por lo que son de utilidad para el tratamiento de indicación de antimicrobianos y para valorar la evolución de dichos cuadros. Valores de PCR mayores a 20, eso sí está bien. Vos con una leucocitosis y una PCR mayor a 20 podés pensar en una enfermedad bacteriana invasiva. Y de procalcitoninas mayores a 2 nanogramos por mililitro. Lo que pasa es que la procalcitonina es como en hiperagudo, aumenta enseguida. La PCR demora un poco más, pero va a venir aumentada. Una PCR, a veces ven una PCR de 30 y no le dan bola. Una PCR de 30 es una PCR alta, es una PCR positiva. Una PCR de 10 es una PCR positiva. En cambio, que no tiene infección de origen bacteriano y sepsis graves. En cambio, cifras de PCR menores a 8 miligramos por litro, por eso te dije que PCR de 10 ya es positiva, y procalcitoninas menores a 0,5 nanogramos por mililitro, disminuyen la probabilidad de bacteriemia con sepsis por debajo al 1 a 2%. Entonces, el electrocardiograma también es importante. Habitualmente se observa una taquicardia sinusal. En general, a estos pacientes sí se le hacen electro cuando se puede, lo antes posible, pero lo primero que hacemos es conectarlo al monitor. A ver, llega un paciente que nosotros decimos está chocado, se le pone manguito. Vos lo sabés porque trabajas en esto, y la enfermería tiene mejor manejo en el manejo inicial de paciente chocado que cualquier médico. Es ponerle el manguito, conseguir una vía, ponerle monitores, saturometría de pulso, todo. Lo controlamos por todos lados. No tenemos capnógrafo, porque si no también le ponemos capnógrafo. Una mascarita de flujo libre, no le viene nada mal a nadie, un catetercito nasal. Ahora está medio complicado porque está todo en el aire respiratorio, entonces vos tenés
Bueno, igual ahora no. Ahora se dieron cuenta que también precisamos mascarita de flujo en la parte no respiratoria. Te viene alguien ahí desaturando que no tiene cobicho, no tiene nada, no tiene. Dije, no, bueno, que no me jodas. ¿Sabes qué? YouTube, cruel you. Así como alteraciones en el segmento de ST y onda T, debido a posibles alteraciones iónicas y metabólicas, sobre todo en lo que tiene que ver con el potasio. Y metabólicas que se dan en los pacientes con shock. Dado que el shock séptico es el tipo más frecuente que se asiste y trata, es importante intentar realizar un diagnóstico microbiológico mediante hemocultivos. No vas a esperar a tener el hemocultivo para tratar a esta persona. Si tenés una orina patológica, lo cubrís con lo que vos piensas que es el agente etiológico que lo está afectando. Si no, cubrís RX de tórax, si tiene un foco de consolidación, o sea, de todo. Entonces, los estadios son shock establecido, que se refiere al paciente que presenta todos los signos de shock que requiere modificaciones del esquema terapéutico y quizás soporte avanzado de la vida o soporte vital avanzado, que más lindo. Shock compensado hace referencia al paciente que recibiendo algún tipo de soporte mantiene una estabilidad hemodinámica. A veces te viene, nada, le pones la piernita para arriba, le pones un suerito, una mascarita de flujo libre, un gluconato de calcio, bueno, mejora, va y la va llevando bastante rica. Y el shock refractario es que el paciente que recibiendo el soporte básico y avanzado de vida persiste en estado de shock, ¿tá? Que son los que se joden y quedan en CTI bocha de tiempo. Las complicaciones, el shock en fases avanzadas o en condiciones de rápida evolución, ocasiona el síndrome de disfunción multiorgánica, el DOM, y afecta a diversos órganos y sistemas. Pésimo pronóstico vital inmediato, ¿verdad? En el cerebro, encefalopatía metabólica. En el corazón, síndrome coronario agudo y arritmias. Riñón, insuficiencia renal aguda y cago en la leche, que es injuria renal aguda. Es injuria renal aguda, insuficiencia renal crónica. Pero bueno, nada. La hidrografía es lo que quiere. Es más, la cátedra de fisiopatología pone el tema en EVA como insuficiencia renal aguda, y después vos lo decís y le dicen, no, mijito, es injuria renal, no hay insuficiencia renal aguda. Injuria renal aguda, que lo vamos a ver con la elevación de los valores de la urea o ASO, EMIA, mientras que los aumentos de la creatininemia nos hablan de una enfermedad renal crónica. Ojo, puede haber, no es todo tan redondo, ¿tá? En cuanto a lo respiratorio, puede haber insuficiencia pulmonar aguda. En lo hematológico pueden haber trastornos de la coagulación, por sobre todo de la coagulación. En lo metabólico hay desórdenes electrolíticos y ácido-bases. En lo nutricional puede haber una desnutrición hipercatabólica, porque imagínate que el organismo está trabajando a 75.000 por hora. En lo gastrointestinal hay una hemorragia digestiva y una hepatopatía aguda. Y las medidas de manejo general van a ser oxigenoterapia a altas concentraciones y mediante máscara con reservorio a 15 litros por minuto si de persistir la hipoxemia cuantificada mediante el análisis de gases arteriales, o sea, gasometría, pulso oximetría o un trabajo ventilatorio ineficiente, se procederá a la intubación orotraqueal y uso de ventilación mecánica precoz o intubé a una gurisa de 14 años. Pensé que me iba a costar más, pero entró, pero así, divino, así a la primera, placa. Dije, miedo. Pero bueno, está. También tengo que intubar niños, ¿no? Bueno, en este caso adolescentes, ¿verdad? Bueno, para la madre es una niña. Si no, eso. No hay que tenerle miedo a las maniobras, hay que hacerlas y hay que hacerlas con las frecuencias que corresponden, porque si no nos unamos a vía aérea, la persona se muere. Entonces, y el uso de ventilación mecánica precoz, si bien hay complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, cuando se necesita, se necesita. Ojo con la máscara con reservorio, porque si tenemos un paciente de POC, yo ya te lo comenté, flujo controlado. El flujito controlado para el POC al 28%. Eso no se te puede ir. La fluidoterapia, que vas a agarrar una manguera y lo vas a manguerear así, tipo, bañate. Bueno, con algunos sí.
De verdad que muchas veces, si fuera de joda, antes de ingresar a la sala, la indicación es que se bañe antes de ingresar a la sala. Porque te llegan en un estado pobrecito. ¿Ah? La resucitación con fluidos se realizará mediante la administración de suero salino, inicialmente volúmenes de 2.000 a 13.000 centímetros. Yo creo que quiso decir cc, centímetros cúbicos, utilizando 2 vías venosas periféricas de 14 o 16. Dale, si conseguís. Yo en esto, no sé si se ven ahí. No, no se ven un choto. Pero tengo un divino 14, ¿está? A ver ahí, capaz que se ve. Yo tengo un divino 14. A mí me ven las buenas, mis amigos de la enfermería y hacen. ¿Tá? Pero en un paciente chocado, no podés ser así ¿entendés? Si tiene el shock hace un rato, meter un 22 igual para expandir. Y después le buscas un 21, un 14, un 18 igual. ¿Tá? Yo necesito una vía, un intraóseo le meto. Me vale mergas. ¿Tá? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que un tercio de lo que yo le paso de volumen va a ser lo que va a quedar en la volemia de ese paciente también. Así que eso también tenerlo en cuenta. El primer litro se pasa a chorro. Hay un esquema que dice que el primer litro es a chorro, el segundo litro en los 15 minutos, el tercer litro el primer litro a chorro que demora unos 15 minutos, el segundo litro en 30 minutos, el tercer litro en 1 hora y el cuarto litro en 2 horas. Y vos al final le pasás 4 litros en una cosa de 4 horas, más o menos. ¿Ah? Y que le va a quedar cerca de 1 litro y algo, 1 litro 200, 1 litro 300 en la volemia, vos le recuperás eso. ¿Ah? Elevando la respuesta con la monitorización de la presión arterial, frecuencia cardíaca, diuresis horaria y la presencia de signos de sobrecarga de volumen. ¿Tá? Ojo con los pacientes cardiópatas, está chocado, así que acá como que pasa un segundo plano. Los fármacos inotrópicos, ¿tá? Y el inotropismo es la fuerza con la que se contrae el músculo cardíaco, ¿tá? Que a mí me costó un montón entender qué era el inotropismo, ¿tá? Y diferenciando del cronotropismo, ¿tá? El cronotropismo es la velocidad con la cual, el inotropismo es la fuerza con la cual. ¿Ah? Desde continuar la inestabilidad hemodinámica, a pesar de una adecuada resucitación con volúmenes expresada por una adecuada presión venosa central o una presión de oclusión de la arteria pulmonar, debe iniciarse la administración de fármacos vasoactivos. Dopamina, la dosis inicial intravenosa es de 5 microgramos por kilos por minuto mediante una bomba de infusión. La administración es continua y se modificará de acuerdo a la presión hemodinámica. Las dosis máximas es de 20 miligramos por kilo por minuto. Debe ser aplicada por vía venosa central de preferencia. ¿Tá? Entonces, dopamina en general no lo vamos a usar en la puerta de emergencia, lo van a usar más que nada en block. ¿Tá? Noradrenalina, que esta sí la usamos en la emergencia, dosis inicial endovenosa 0,1 microgramos por kilo por minuto, con una dosis titulable de hasta 15 microgramos kilo por minuto, administrar por bomba de infusión y vía venosa central. En general se pone a 20 mililitros a 20 mililitros, ¿no? 20, 30 mililitros. Vos en esto tenés más manejo que yo. Eso como que es una dosis bastante crítica. Nosotros lo que hacemos es 16 miligramos de Nora en 100. Ponele que arrancamos a 5, si estaba ahí más o menos hemodinámicamente entre 80 sistólica por ahí, y ahí vamos subiendo. Hasta Ahí va. 40 máximo. Claro, sí, yo te hablaba del que está hecho para de percha, así que. Ya Claro, arrancamos que con todo. ya. Claro, tipo 2, 3, ya lleva 2 ampollas propofol, un fentanilo, ya le pusiste las 5 de fentanilo en 100 y le estás haciendo goteo y tal, por eso sí, yo ya estaba en paciente. Chocado. Claro, por eso, yo estaba entre 20 y Con la 30. adrenalina full. Claro. Y si no, dobutamina, que también. Estos son inotrópicos positivos, ¿está? La dobutamina es una dosis inicial intravenosa de 2,5 microgramos por kilo por minuto, mediante una bomba de infusión. La administración es continua y se modificará de acuerdo a la respuesta hemodinámica. La dosis máxima son 10 microgramos por kilo por minuto. Entonces, en un ser humano de 70 kilos, van a ser 700 microgramos por minuto. ¿Ah? Que después eso, bueno, está. Uno después lo hace por la costumbre. Al ojo por ciento, más o menos pesa esto, está.
no te pones a calcular porque no te da el tiempo. Ya lo tenés de la experiencia de la cancha. Está bueno conocer la teoría, pero bueno. ¿Ah? Y después tenemos las medidas de manejo específico para cada tipo de shock. En el shock hipovolémico hay 3 categorías o grados de hipovolemia. La leve, la moderada y la severa. Qué cosa loca, ¿no? Se mataron con los criterios. En la leve tenemos que corresponde a una pérdida menor al 20% del volumen circulatorio. Los fenómenos compensatorios mantienen la PA, pero hay una hipotensión postural. La hipoperfusión afecta solo a ciertos tejidos que la toleran bien, como la piel, la grasa, el músculo esquelético y los huesos. En la moderada corresponde a una pérdida entre el 20 y el 40% del volumen circulatorio y se afectan los órganos que toleran mal la hipoperfusión, como el hígado, el páncreas, el vaso, los riñones. Aparece la sed como manifestación clínica. Puede haber hipotensión en las posiciones de decúbito dorsal, la hipotensión postural es manifiesta y hay oliguria, taquicardia leve o moderada. ¿Tá? Para compensar esa hipovolemia, aumenta la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco. Y la hipovolemia severa, el déficit del volumen circulatorio es mayor al 40%, las manifestaciones de shock son claras y hay hipoperfusión del corazón y del cerebro, que junto con el riñón son los 3 órganos nobles que tenemos que mantener perfundidos. Se observa hipotensión marcada, taquicardia, alteraciones mentales, respiración profunda y rápida, ¿tá? Pero no es un Kussmaul, ¿tá? Ese es más para la citoacidosis diabética. Esta creo que es más la Cheyenne Strokes. ¿Ah? Hay 3 tipos de respiraciones que hay que saber, pero oliguria franca y acidosis metabólica. ¿Tá? Puede hacer un Kussmaul si tiene una acidosis metabólica, pero es más que nada de la cetoacidosis diabética. Igual el Kussmaul es eso, es un patrón de respiratorio profundo y rápido. ¿Tá? Así que no se puede descartar. Kussmaul no siempre significa cetoacidosis diabética, a veces lo tenemos como muy asociado y no, el tipo está lavando, o la tipa. ¿Ah? Entonces, el tratamiento consiste en la restauración inmediata del volumen circulatorio y del déficit del líquido extracelular con protección de las vías aéreas mediante infusión vigorosa de cristaloides en forma de soluciones salinas a través de 2 catéteres venosos periféricos de 14 y 16 G, tanto el lactato de Ringer, que es lo que se está usando más, igual yo no lo tengo tan manejado, es mejor, pero yo no lo manejo tanto, entonces le pongo fisiológico, que también igual sirve, lo importante acá es expandir. ¿Ah? Que solución de Hartmann, como la solución salina normal son adecuados. Este es el proceso de reanimación que en general se logra con los primeros 2 litros de cristaloides en 30 minutos, que era lo que te decía yo, te lo pasás uno a chorro, el otro entre 15 y 30, o el primero en 15 y el otro en 30. Y si el shock hipovolémico es de origen hemorrágico, la localización y control del foco de pérdida son pasos fundamentales para el manejo del shock. Ojo, si es un hemorrágico en un politraumatizado, primero tenés que asegurar la vía aérea y la ventilación para después pasar a la C, porque lo va a matar antes la vía aérea o la hipoventilación que la hemorragia. ¿tá? El A, B, C, D, E siempre se tiene que respetar y no podemos pasar de un paso al otro sin resolver el previo. ¿Ah? Y a veces ven una arteria sangrando, pero ven la vía aérea obstruida, se caen con la arteria, se concentran en la arteria y el paciente se murió por una hipoxia porque tenía un cuerpo extraño en la vía aérea o porque tenía la vía aérea cerrada. ¿Ah? Entonces, por algo está eso. Transfusiones de sangre total lo más fresca posible, que provee plasma y componentes hemostáticos cuando se puede, porque va a meter una anemia, claramente, perdió mucho volumen, pero en principio, y lo vamos a hemodiluir, también tenemos que ver cuánto líquido le ponemos, que no sea sangre o que no sean hemoderivados, porque nada, después esa persona va a tener agua en el aparato circulatorio, entonces no sirve tampoco tener agua. Y las soluciones salinas hipertónicas ha demostrado su utilidad, esto sobre todo en lo que tiene que ver en el enclavamiento, lo que tiene que ver con el encefálico, exactamente, el encefálico, muy bien usted. ¿Ah? En ciertas condiciones, especialmente cuando es necesario limitar la cantidad total de agua que debe ser infundida. En el shock cardiogénico, fármacos cronotrópicos para corregir la bradicardia, como la atropina o el isoproterenol. Aparte de la atropina, hay uno que la adenosina. Sí, la adenosina. Adenosina es lo que estamos usando más. La atropina, no, y para esta otra, que son de 150 las ampollas, que vos en el paro le pones
300 le cargas una adrenalina, después 300 de... Ay, no, no puedo, no me puede pasar esto. Juliana, paro, ¿está? Tengo un paro. Te pido que me cargues una adrenalina, una Y ampolla, atropina. ¿eh? Adrena y atropina usamos. Sí, No, adrena y atropina no. atropina. No, la de 150. Ay, qué horrible, no, no me puede pasar esto. ¿Atropina? ¿Por qué? ¿Pero por qué usan atropina? No, para esa adrenalina y después 300 de... Bueno, ya me voy a acordar. Esto no me puede pasar. Ese cansancio y la privación del sueño. Pero dopamina, glutamina, no. ¿Será atropina y yo estoy teniendo un AIT? En el paro generalmente usamos eso, así inmediato. Adrena, ponele, cargamos la ampolla de 10 De y vamos adrenalina, 10. sí, la pasás con 20 para empujar y levantás el suelo y haces otro ciclo de 2 minutos y después te pasás 300 de... No, pero no viene de 150 la atropina. No, Yo la que te digo viene de 350, de 150, por eso al principio se le pasan 2 ampollas que son... mm, ay, por favor. Es que estoy tan cansado que no puedo pensar bien. Yo, en condiciones de normalidad, lo pienso bien. Adrenalina y ay, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que me va a quedar esa espinita así acá, 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 hasta que me acuerde. No, me voy a acordar. Pero eh, ay, 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 ay. Eh, ay, precisan ayuda en el blog. Le aviso al Santi. Perdón. No importa. Dame un segundito, perdón. Es que justo me avisaron de blog que precisan ayuda y esto es televisión en vivo, gente. Ay, yo quería ir al blog, tengo guardia, la vida no es justa. Bueno, atropina, isoproterenol, inotrópicos para optimizar y ya en 15 minutos tengo que ir terminando. Eh, bien, estamos bien. ¿Tá? Atropina o isoproterenol, inotrópicos para optimizar la contractilidad del miocardio, principalmente dopamina y deutamina, vasodilatadores cuando la resistencia vascular sistémica está elevada, diuréticos para rebajar el volumen circulatorio en presencia de afasia congestiva, y la bomba de balón intraórticos útiles en casos debidamente seleccionados. ¿Tá? Esto sobre todo para algunas hemorragias o lo que sea. Después tenemos en el distributivo que el inicio precoz del tratamiento médico, es antibioterapia o quirúrgico de la causa del shock distributivo, porque si tiene una sepsis, porque tiene una peritonitis, bueno, hay que hacer una toilet peritoneal, ¿no? Y luego tratamiento médico. La administración de líquidos intravenosos para mantener el volumen circulatorio, se prefieren las soluciones cristaloides, usualmente se comienza con 1 a 2 litros en un periodo de 30 a 60 minutos en el adulto, en los niños de 10 a 20 mililitros por kilo, porque en los niños todo es según el kilo, por eso, pinche pediatría. Y la administración subsiguiente de líquido, dependiendo del estado hemodinámico, a juzgar por la diuresis horaria, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Los agentes sinotrópicos, usualmente dopamina, dobutamina, norepinefrina, y si el paciente no responde en cuanto a los valores de la presión venosa central o del gasto cardíaco. En el shock séptico es el uso racional y adecuado de antibióticos de acuerdo al foco infeccioso inicial y modificación
según los resultados de los cultivos. Entonces, no es que vamos a esperar a tener el cultivo, que era lo que decía hoy, para empezar el tratamiento. Le empezamos el tratamiento empírico y luego lo ajustamos en función del cultivo. Lo ideal es sacar el cultivo antes de empezar el tratamiento. Y cirugía de manera precoz tras de corregir la estabilización hemodinámica, especialmente si el foco infeccioso está localizado. En el shock obstructivo, aunque la administración de líquidos puede mejorar algo el problema, este es un fenómeno de carácter mecánico, entonces lo que tenemos que sacar es la obstrucción. Y el tratamiento definitivo es la corrección de la alteración primaria que lo ha causado drenaje o evacuación pericárdica o permeabilización del vaso obstruido. La bibliografía fue todo eso. Si querés, andá y busca todos estos artículos y los lees uno por uno a ver si tenés alguna duda de lo que hice. Y bueno, ese es el canal. Te suscribís, activás la campanita, ¿ah? Porque sé que no activaste la campanita. ¿Y sabes por qué lo sé? No, Porque pero ¿cómo hago eso? pones Entro. suscribirse. Entras a mi Sí. canal, le das suscribir, y cuando das suscribir te va a aparecer una campanita al lado, apretás en esa campanita hasta que quede negra y pones todas las notificaciones, que ahí te va a avisar cuando yo suba videos. Ahí, Está genial. viste, como soy Piscis, sabía, como Justin, sabía que no tenías la campanita activada. Dejas comentarios si tenés alguna duda, y le das like a todos los videos que veas. Y bueno, y Ok. vamos a dejar de grabar. Y bueno, y el quiz sofá, acordate de buscarlo porque es re importante.